Dios está en este lugar. Él está en este lugar. Y decía al inicio que Dios aún busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es bonito venir a la casa del Señor con ese propósito. Y yo le digo a la gente, yo amo a los hermanos, amo venir a la iglesia. Me alegro verlos a ustedes, pero yo vengo con un propósito. Yo vengo a encontrarme con el Señor a este lugar. Espero que usted venga con ese propósito también. Y con esto yo quiero decir que esté quien esté aquí, para mí, con que el Señor esté en este lugar, con eso es suficiente, y me voy a gozar en este lugar. Voy a traer la actitud del Salmo 100: por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con una alabanza, y reconocer que si estamos aquí es porque Dios ha sido bueno. Amén. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Cantamos un coro, hermano, por favor. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Adoramos al Señor. Amén, gloria a Dios. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria, aleluya. Tú estás en este lugar, oh Padre Santo. Gloria, Dice tu pueblo, Señor, en esta tarde, gloria al Señor. Una vez más, cántale aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Abramos la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de San Juan. Ahí nos vamos a detener esta tarde. Es una bendición. Bienvenidos todos a la casa de Dios, los que nos visitan por primera vez, segunda vez. Es una bendición los que están a través de las redes sociales. También agradecemos su presencia, y todos los que apoyan esta iglesia de una forma u otra. Es un gran honor poder llegar a tantos lugares. Hacíamos mención la semana pasada que este año no hemos podido salir afuera, pero la iglesia siempre ha llegado
mencionábamos que llegaron más de 40 cajas de ayuda a los refugiados allá a la base militar allá en el Medio Oriente. Dios mandó la nuera de nosotros, le dije yo, como Esther, en un tiempo preciso, justamente, no antes ni después, sino que en el momento que esta iglesia iba a ser presente allá en el Medio Oriente, ya ella estaba delante como una embajadora de Cristo para distribuir no solo la ayuda, sino la palabra de Dios a tanta gente que la necesita. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Y el mes pasado se enviaron 3 cajas grandes de ayuda también allá para cerca de la frontera de El Salvador con Honduras. Y el otro domingo vamos a llenar 2 cajas más, así que no se les olvide, el otro domingo se va a recoger ropa buena, en buenas condiciones, amén, y limpia, por favor. Así que ya sabe, ropa buena y limpia. Y si hay útiles escolares o lo que usted siente el deseo, lo que Dios ponga en su corazón, vamos a tratar de enviar a otra iglesia que está pasando necesidad. Así que dijo un hermano una vez que donde no pueden llegar tus pasos, pueden llegar tus pesos. Amén. Así que si no puede traer ropa y quiere ser el sponsor de una caja, ahí anda como por $275, $300 por caja, grande como el tamaño de una estufa. Si quiere decir yo voy a ser el sponsor, voy a pagar el envío de una caja, también es otra opción. Gracias a Dios. Así que estamos felices por todo lo que el Señor está haciendo. Vamos a la palabra del Señor antes que se me vayan a cansar de estar en pie. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 1. San Juan, capítulo 4, versículo 1. Estamos bajo esta serie de encuentros sobrenaturales. Amén. Todos en la vida, en un momento determinado, hemos tenido un encuentro con el Señor. ¿Cuántos se acuerdan de ese encuentro con Cristo? Y hacíamos mención ayer en el desayuno, cuando trajimos una reflexión. Y yo me acuerdo cuando yo me encontré con el Señor, cuando mi esposa se encontró con el Señor, cuando algunos de ustedes entregaron su vida a Cristo y se encontraron con el Señor. Y me acuerdo cuando hermano Antonio se encontró con el Señor. Yo sé que su mamá se acuerda muy bien, su esposa también. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, algunos gritando de contento, otros llorando. Pero la verdad que Dios hizo un milagro esa noche en esa casa. Amén. Y por eso nos gozamos, porque siempre hay un momento que Dios se encuentra con nosotros. Amén. Y así lo voy a decir de una vez, porque voy a hacer que después se me olvide. Porque cuando yo llegué al Señor, ni aún yo lo podía creer, ni la familia lo podía creer, ni la gente dentro de la iglesia que me conocía no lo podían creer, que yo le había entregado mi corazón a Cristo. Y creo que era lo que estaba pasando en ese momento. Ni la familia lo podía creer, que un hombre estaba entregando su vida a Cristo. Y no se me olvida la noche que la tarde que bautizamos a hermano Antonio acá, se escuchaban las palabras de su mamá allá y decía: bendito sea tu nombre, Señor. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Yo dije, el Señor convirtió a Saulo de Tarso, un asesino en series. Dios puede convertir a una persona hoy en día todavía, porque el poder del Señor no ha cambiado. Él es el mismo, ayer, hoy y por una eternidad. Él puede seguir cambiando y haciendo milagros. Dice la Biblia que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, versículo 1 del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, para nosotros las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Versículo 8 dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Está por ahí hermano Armando, creo que pertenecía al ministerio de hermano Armando. Ellos solo pensaban en comer. Amén. Habían ido los discípulos a buscar algo de comida. Y la mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, hablando agua natural, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aún ella no entendía. Pero Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Yo creo que le hubiera dicho yo lo mismo también, si me empieza a descubrir mi pasado. Amén. Le dijo esta señora, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ahí dice también que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Y el pasaje continúa, pero hasta ahí voy a llegar, porque vamos a tal vez leer un poquito más adelante. Pero estamos hablando acerca de encuentros sobrenaturales. Amén. En la Biblia encontramos de personas que se han encontrado con el Señor. Y algo que yo puedo ver, ese pattern sería, me va a tener que ayudar acá, un patrón en la palabra del Señor, que cada persona que se ha encontrado con el Señor, su vida ha cambiado para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha cambiado su vida el Señor? Y no es que tenga yo problema con eso, sino que deja algo muchas veces que desear. Cuando gente dice: yo recibí al Señor cuando tenía 13 años, o yo recibí al Señor el año pasado, pero su vida sigue siendo la misma. Y cuando yo me encuentro con gente que dice: yo ya recibí al Señor,
y yo tal vez ando evangelizando, le digo, cuéntame, ¿cómo fue esa historia? Y dice, la verdad, no me acuerdo. O creo que fue en cierto lugar. Y me encanta cuando le pregunté yo a uno de estos teenagers, esos pequeños de aquí de la iglesia, que me dijo, yo me quiero bautizar. Y le dije, ¿tú ya recibiste al Señor? Yes, me dijo. Le digo, contame cómo fue eso. Estaba en el cuarto de mi casa, me dice. Y eso es lo que dice aquí, que Dios busca adoradores que le adoren. Ustedes adoran en este monte, otros dicen que Jerusalén. Nosotros como hijos de Dios, templo y morada del Espíritu Santo, no tenemos que estar en la iglesia para adorar al Señor. Lo podemos adorar en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Y este muchacho me dice, yo estaba en el cuarto de la casa cuando reconocí que necesitaba de Dios, que necesitaba recibirlo. Y en ese momento yo le dije al Señor que entrara en mi corazón. Y le digo, con eso es suficiente, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, gloria al Señor. No es que tal vez, la Biblia dice, será salvo si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos adoran al Señor en esta tarde? Vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, en este momento, Señor, porque su palabra no viene vacía. Hoy tiene un plan para nosotros, algo que usted necesita hacer en nuestra vida también, así como dice acá, que le era necesario pasar por esa aldea de Sicar. Oh Padre Santo, le damos gracias, Señor, por su palabra que hemos tomado en esta tarde, Señor. Muévanos, Padre eterno, muévanos de este lugar, oh Señor. Oh Padre bueno, le ruego, Señor, que aparte todo lo que nos sirve, todo pensamiento, Señor, de distracción, oh mi Dios, en este día, para que podamos entender el propósito suyo y lo que usted desea hacer con nosotros en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Mencionaba la semana pasada que Abraham se encontró con el Señor y su vida cambió. Se encontró allá en el monte Moria cuando iba a sacrificar a su hijo, su único hijo, Isaac. Jacob se encontró con el Señor y cuando salió de ahí salió cojeando. Era una seña. Iba caminando diferente y le mencionaba que la persona que se ha encontrado con el Señor, su caminar cambia. ¿Cuántos dicen amén? Ya no se va para el mismo lugar. Ya no busca para la Central Avenue los viernes, los sábados. Ya busca para la iglesia el domingo. Amén. Su caminar. A Pedro le dijeron en el patio de la cárcel cuando le dijeron, tú eres uno de los que andabas con el Señor, él les dijo, no, ustedes se equivocaron. Y le dijeron los soldados, no, que estás equivocado sos tú, porque tu hablar te compromete. Ya había cambiado su forma de hablar. Y a donde quiero llegar es que toda persona que ha tenido un encuentro con el Señor no puede ser la misma. Imposible. ¿Cuántos lo creen así? Imposible, es demasiado. Y por eso muchas veces, la gente dice que yo hablo, que tengo mucha emoción y que me emociono a la hora de predicar. Y digo, hay muchas cosas que a mí me dan esa emoción detrás del púlpito. Una, porque puede ser que sea la última vez que estoy predicando. Otra también sería porque puede ser el último sermón que usted va a escuchar en esta tarde. No lo sabemos. El mañana no es de nosotros. En tercer lugar, Dios es demasiado grande y anda dentro de mí. No lo puedo esconder. No lo puedo meter al closet de la casa, dejarlo escondido un rato. Se va a dejar saber por cualquier lado que el Señor está dentro de nosotros. Y aquí en esta historia nosotros vemos
narrando uno de esos encuentros más que el Señor tuvo con una persona. Vimos cómo se encontró con los discípulos, los pescadores, y ellos no fueron el mismo. Se encontró con un ciego ahí en San Juan capítulo 11 y le preguntaban y que hablara más de quién lo había sanado, y él decía: yo no sé quién fue que me sanó, lo único que yo les puedo contar es que yo era ciego antes y ahora veo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es lo que puedo decir yo en esta tarde. Yo no puedo explicar exactamente qué fue lo que pasó en esa tarde que yo recibí al Señor. Lo que yo me puedo acordar es que cuando yo menos pensé, yo estaba llorando y de repente estaba en el altar de la iglesia, algo que yo veía totalmente imposible. Era imposible. Hasta yo mismo decía: yo nunca voy a llegar al evangelio, aunque la mayor parte de la familia es cristiano, han hecho profesión de fe. Y yo decía: imposible. Pero de repente, y por eso no podía explicar, hacía la del ciego. Es que yo no sé qué fue lo que pasó. Lo único que sé es que yo era ciego, pero ahora ya veo, gracias a Dios. Y eso es lo que estamos viendo en esta tarde. Y quisiera lo que dice el Señor acá, que se encuentra con una mujer en esa ciudad de Sicar. Él iba de la aldea esta de Judea hacia arriba, hacia al otro pueblo de Samaria, cuando de repente se encuentra, pasa por ese lugar y se encuentra con esta mujer en aquel momento. Y a usted leyó la introducción de la lectura de la palabra, porque el Señor, cuando el Señor llega, cuando el Dios habla, por lo general nos toca algo de lo que nosotros no queremos hablar. Amén. Siempre nos incomoda. Y yo le digo a la gente: si cuando yo estoy predicando no me le paro en los dedos de los pies de una forma o de otra, algo anda mal. Amén. La palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y si predicamos la palabra de Dios, nos vamos a parar en los dedos de los pies de alguien. Y alguien dijo una oportunidad, y yo creo que el pastor dice: por mí lo dijo. Y la respuesta fue: sí, lo dije por usted, porque yo no vine a predicarle a la silla, yo vine a predicarle a la gente que está escuchando. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. Y dice la Biblia aquí que esta mujer comenzó la conversación con el Señor, y es lo que le digo, quizás era el tema del que ella menos quería hablar. Así como en el tiempo de hoy, la gente de lo que menos quiere que se le hable es de dinero en la iglesia. Amén. Hay gente que tiene más, yo lo pongo así, mejor le confía a los hijos, a la esposa, pero no le confía la cartera. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un problema grande en este país hoy en día. Quizás es lo que menos la gente, y no voy a hablar de dinero, solo simplemente quiero decirle que a veces lo que nosotros no queremos oír es lo que el Señor nos toca. La mujer empezó la plática y nunca pensó que el Señor se iba a meter en un tema tan delicado como en el que ella estaba viviendo. Y le dice el Señor, como dice uno, out of nowhere, ahí de la nada, le dice: ve a traer de la nada, le dice el Señor, ve a llamar, le dice, a tu esposo. Y ella le dice: la verdad, no tengo esposo. Y le dice: eso dijiste realmente con rectitud. Y le trajo el pasado. 5 has tenido antes y el que ahora tienes. Le dice: no, esto me parece que eres profeta, le dice ella, rápido. Pero hay algo tan especial en ver todo esto, porque de esa forma no estamos hablando de relaciones así, sino que mucha gente está buscando llenar ese vacío en tantas cosas de allá afuera. Todo lo que el mundo ofrece, y todo lo de este mundo es pasajero. Podemos mencionar lo que el mundo está ofreciendo en este tiempo y para tener distraída. Se ve que esta señora había estado tratando esto, tratando lo otro. Luego le dice el Señor:
Ya trataste con 5 personas antes, ahora estás tratando con otra más, la número 6, pero qué bueno que se encuentra ahí con el número 7. Amén. Con la perfección de Dios, con el Hijo de Dios, amén. Ahí se encuentra aquel número 7, le iba a cambiar su vida para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos encontramos con el Señor, Él cambió nuestra vida para siempre. Cuando ella se dio cuenta lo que estaba pasando, inmediatamente dice la Biblia que dejó el cántaro en aquel lugar y salió corriendo a contarles que se había encontrado con el Hijo de Dios, el Salvador. Ahora ese cántaro que ella dejó ahí lo podemos aplicar a nuestra vida. Cuando nos encontramos con el Señor y queremos seguir al Señor, estoy hablando que lo queremos seguir de verdad, que queremos ser un discípulo del Señor, siempre hay un cántaro que tenemos que dejar. Usted le pone nombre a ese cántaro, pero si queremos seguir al Señor, es como cuando vamos a entrar en una puerta estrecha. No podemos entrar con un montón de cosas o acarreando cosas con nosotros. Siempre habrá algo que se tiene que dejar. La Biblia dice que el que no es capaz de tomar la cruz y seguir al Señor no puede ser mi discípulo. Hay muchos creyentes hoy en día, pero pocos, verdaderamente pocos discípulos de Cristo Jesús. Personas que se han determinado a dejar todo atrás y poner su mirada en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo le digo a la gente hoy: tengamos los pies aquí en la tierra, pero pongamos la mirada en Cristo Jesús, porque ese cielo está a punto de abrirse, la trompeta va a sonar, los hijos de Dios, los muertos en Cristo, van a resucitar y saldremos al encuentro con el Señor. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos indica que la venida del Señor está a la puerta, poco a poco. Y mucha gente, y yo les decía hace 2 o 3 semanas, vea las noticias, vea lo que está pasando en este país, lo que está pasando en el Medio Oriente. Y le voy a dar nada más una chispita así para que se ponga a pensar. Ayer mencionaba algo ya en la tarde. Se dieron cuenta, Estados Unidos se sale del Medio Oriente, se sale de Afganistán. Ahora se levantan esos países, ya empezaron a hacer amenazas allá porque ya saben que la presencia de Estados Unidos no está fuerte en esa región. Ahora este gobierno de acá, ya ustedes saben, le da la espalda a Israel. Saca las tropas de Afganistán, y no es a darles noticias que vengo, pero a poner los puntos juntos para que nos demos cuenta. Le abre la puerta a China para que entre a Afganistán. Afganistán es una tierra llena de ese material que le dicen litio. Y litio es el material que usan para hacer baterías. Y ahora ya quieren eliminar los carros de gasolina y que todo corra con batería. Hasta los camiones, los cabezales quieren que corran con batería. Esto le está abriendo la puerta a China para que controle el mercado del mundo. Amén. Esas son las cosas que se vienen poniendo, y los enemigos alrededor del norte de Israel, Turquía se ha levantado con fuerza, y todo eso se va a cumplir justamente antes de que el Señor venga a este mundo. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, necesitamos tener un encuentro con el Señor para poder proclamar las buenas nuevas de salvación, porque la venida del Señor está a la puerta. Y no podemos llevar a una persona a un encuentro con Dios cuando nosotros no hemos experimentado un verdadero encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a dar unos 3 puntos rápido y nos vamos a ir para la casa. Dice aquí la palabra del Señor, si me ayudas por favor. Fernandito está en el control ahora. En primer lugar, dice la Biblia que el Señor vio una gran necesidad. La Biblia dice que al Señor le era necesario
pasar por Samaria. Eso es lo que la Biblia dice, que era una gran necesidad. Y ese momento, en ese lugar, no era un momento de casualidad. Todo fue preparado por el Señor, porque Dios quería tener una conversación con esta persona. Y cuando Dios se encontró con usted y se encontró conmigo, no fue una coincidencia, no fue una casualidad. El hecho de que usted esté hoy, este día, en este lugar, tampoco ha sido una coincidencia. Ha sido un plan perfecto de Dios, porque Dios lo ama y Dios quiere tener un encuentro cercano con usted, una conversación de cerca como la que tuvo con aquella mujer aquel día. La Biblia dice que llega a la mediodía, a la hora sexta, a las 12 del día. A esa hora nadie llegaba a traer agua a los pozos en ese tiempo, porque era demasiado caliente. La gente llevaba agua en la mañana y por la tarde, pero ella llega a mediodía, bien posiblemente movida por el Señor, o posiblemente movida por la crítica de la gente alrededor. No quería ser criticada por su forma o su estilo de vida que ella llevaba, y por eso prefería mejor ir cuando nadie estaba alrededor de aquel pozo. Pero ahí se aparece el Señor, y yo me gozo, porque en ese momento que yo más necesitaba al Señor, no fue una coincidencia, simplemente un plan de Dios, porque Dios quería tener un encuentro con mi vida para un propósito eterno. ¿Cuántos se gozan por ello? Amén. Eso no termina acá, vamos a llegar hacia arriba. Algo profundo aquí en este pasaje con esta mujer, que no aparece el nombre, pero es la conversación más larga del Señor con una persona que encontramos en toda la Biblia. Fue con quien el Señor platicó más de tú a tú, platicando con esta señora, porque había una gran necesidad. Y es una de las dos veces que el Señor habla que tiene sed. Una vez con ella platicando, y la otra vez allá en la cruz cuando dijo: tengo sed. A la importancia que le vio el escritor aquí, y comienza a decir que al Señor le era necesario pasar por Samaria, porque allá había un problema grande, había un problema social, había también un problema matrimonial, que ya lo vimos ahí, había también un problema espiritual. Si vamos al Antiguo Testamento, cuando dice que le era necesario pasar por Samaria, ella le dice: judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Había un problema racial, un problema social, porque los samaritanos se habían mezclado con los asirios, y por eso los judíos preferían dar vuelta por no pasar por ese lugar. Pero el Señor vino a borrar, a quitar todas esas paredes de en medio, porque había una gran necesidad, y había no solo un problema racial, sino un problema también espiritual. Ellos habían creado un lugar ahí donde ellos iban a adorar al Señor, y había también el lugar allá en Jerusalén. Pero Él le dice: ustedes adoran lo que no conocen, queriéndole decir, no solo en el templo pueden adorar al Señor, lo pueden adorar aquí en este lugar en espíritu y en verdad. Y eso es lo que yo le digo a mucha gente, porque muchas personas adoran al Señor solo el domingo cuando vienen a la iglesia. Al Señor lo tenemos que llevar para la casa, lo tenemos que llevar para el trabajo. La gente allá afuera necesita saber que hay un Salvador, que hay esperanza para este mundo, que hay un infierno del cual tenemos nosotros que evitar. Amén. Había una gran necesidad. Ahora el Señor fue el que tomó la iniciativa y vio la necesidad. En segundo lugar, vemos nosotros que el Señor Jesús cambia las circunstancias. El encuentro con el Señor cambia las circunstancias. Dice la palabra del Señor, si me ayudas por favor,
Ahí el encuentro con el Señor cambia las circunstancias. La Biblia dice en el versículo 10 de lo que leímos, que el Señor le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y yo te voy a dar un agua de la que tú nunca has probado. Amén. Y de esa agua fue que bebimos muchos un día, y esa agua todavía sigue saliendo. Amén. De dentro de nosotros. La Biblia habla en otro capítulo, capítulo 7, dice que el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, venga a beber de esta agua que yo les voy a dar. Y por eso les digo acá en este segundo lugar, que el Señor, cuando Él llega a un lugar, Él cambia el panorama, cambian todas las circunstancias. Yo me acuerdo cuando el Señor llegó a nuestra casa, todo comenzó a cambiar en nuestro hogar. Todas las cosas comenzaron a moverse del lugar. Hubo que botar muchos cántaros ahí en esa casa. ¿Cuántos dicen amén? Ya sé que muchos han botado cántaros, y me dice: yo andaba en el pickup, como en ese tiempo en la música se andaba en cassette, no había Bluetooth ni nada de todo eso, ni YouTube ni nada de eso, y andaba aquella guantera del truck que no le cabía más ya música cassette. Y lo voy a llevar allá para el 90, porque había unas televisiones que eran flat screen, lo único que era flat, pero era como más o menos así de ancho, como de 3 o 4 pies. Y al lado siempre se tenía un rack así grande, un estante lleno de películas también, de videotape, VHS. Y todos esos eran los cántaros que tenían que salir de ahí. Andaba un cántaro colgado aquí también, bastante largo. Y ese cántaro lo fuimos a dejar a la barbería también. Y así sucesivamente, porque cuando el Señor llega a un lugar, las cosas cambian. Cuando llegó a las bodas de Caná, el Señor rápido cambió la circunstancia y todo cambió. Y el vino se había terminado, y el Señor rápido dijo: llenen esas vasijas de agua, y convierte esa agua en vino. Amén. Cuando llega a Gadara, estaba aquel hombre endemoniado que no lo podían detener ni con cadenas, y el Señor de inmediato liberta a esa persona. Cuando pasa por Jericó, que iba camino a la cruz, no solo salvó a ¿cómo se llama? Del que hablábamos ayer, a Zaqueo, sino que también sanó, le dio vista a un hombre llamado Bartimeo, al que le decían que se callara, que no dijera nada, y él seguía gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Se ve como el Señor cambia las circunstancias. Cuando llegó a la tumba de Lázaro, ahí llegó también a resucitar una persona y a cambiar el lamento en gozo, porque aquel muchacho había resucitado. Yo quiero decirle en esta tarde, si usted tiene un verdadero encuentro con el Señor, su vida va a cambiar. Pero esto no sucederá si realmente no creemos. Cuando el Señor llegó a la tumba de Lázaro, Él les dijo: si creen, van a ver la gloria de Dios. Pero Él les dijo: tienen que creer. No solo tienen que creer, sino que también tienen que remover la piedra si quieren ver a Lázaro resucitado. Con esto siempre lo enseño de esta forma: la gente no podía resucitar a Lázaro, pero sí podían remover la piedra. Y esto significa que el Señor, hay algo que deja que nosotros hagamos. Lo que nosotros podemos hacer, Él espera que nosotros lo hagamos. Y Él les dijo: remuevan
el Señor hubiera dicho: Lázaro, ven fuera, y aquella piedra se hubiera movido de inmediato a la voz del Señor. Pero él esperaba que la gente moviera la piedra si quiere ver la gloria de Dios. Y eso lo quiero aplicar en esta tarde. Algo sucederá, pero tenemos que remover la piedra, dejar ese cántaro, encontrarnos con el Señor cara a cara, y veremos diferencia en nuestra vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. El Señor, en tercer lugar, nos da también una enseñanza al encontrarnos con Él, a traspasar las barreras. Amén. Ahí el Señor da esa enseñanza que nosotros, cuando ellos tenían aquel problema, si me ayuda con la siguiente escritura, tenían ese problema de barreras sociales. Ahí él le dijo a esa señora, ella, venía a sacar agua. Ya esto lo leímos ahí en el versículo 7 y 9. Dice que venía a sacar agua, y le dijeron a ellos, los discípulos se habían ido a comprar. La mujer le dijo: como tú, siendo judío, vienes donde mí, que soy una mujer aquí, lo que ella dice, una mujer samaritana. Allí venía el Señor a borrar esas barreras que tenían en cuanto a la sociedad de aquel tiempo. Pero no solo eso, sino que también el cansancio físico era increíble en ese momento. Una caminata de 65 kilómetros que llevaban estos hombres ya a ese lugar, y él llevaba cansancio físico. Y con esto quiero decirle a la gente también, a los que me están escuchando, que cuando tenemos un encuentro con el Señor, el cansancio físico se queda fuera. Amén. Y vamos esa extra milla para alcanzar el propósito que el Señor, o para que el Señor nos ha llamado. También se borra la barrera de lo que es el hambre. El hambre era tremenda en ese momento. Los discípulos se fueron a buscar comida, pero el Señor dijo: aquí hay una necesidad. Había otra barrera de lo que eran también las costumbres, y él era también prohibido para él detenerse a platicar con una mujer en aquel momento. Había también esa barrera política en aquel tiempo. Pero le voy a poner una explicación o una analogía, o sea, un ejemplo como el que usábamos el miércoles que estábamos acá hablando acerca de la necesidad del evangelismo. Porque a veces nosotros ponemos esa barrera. Y les contaba que estaba aquí por Indian Land en un taller. Habían dos hispanos acá y estaba un muchacho americano. Y con eso no quiero decir que yo hablo inglés. Lo que quiero es mostrarles la necesidad que yo vi en este muchacho. De inmediato comencé a platicar con él y me dijo que estaba ya en último año para graduarse de abogado. Pero tenía una gran sed de escuchar el mensaje de Dios. Y si nosotros vamos por la calle, y nosotros somos naturalmente evangelistas selectivos, amén. Y yo no voy a decir 100% de los que están acá. Pongamos un ejemplo. Si todas las hermanas que están acá andan en una tienda, ven una persona hispana y ven una persona con el turbante y la cabeza amarrada, usted le habla del Señor a la hispana. Amén. Y ese es el mensaje que nos da el Señor Jesucristo. Aun cuando tenía temor en presentar el mensaje del Señor en inglés, yo siempre andaba llevando tratados en inglés. Y es fácil decir a la persona: Jesus loves you. Señor te ama. Y eso es todo. Y déjalo ahí. Pero a veces nos volvemos evangelistas selectivos y decidimos con quién compartir el evangelio y con quién no compartir el evangelio. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde?
Y es triste ponerse a ver las estadísticas de lo que está pasando hoy en día en este país. Mucha gente y muchos años en el evangelio y nunca se han ganado una persona para Cristo. Y Dios no nos salvó con ese propósito. La Biblia dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Y nosotros no somos nadie para controlar lo que usted hace en social media. Cada quien es dueño de su propia página, de su propio perfil, de su propio correo electrónico. Pero hay personas que tienen tiempo para otras cosas y somos cristianos, pero no tenemos tiempo para ponerle un versículo de esperanza para que una persona que lo necesita lo vea, que hay esperanza en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor ha puesto hoy Dios a nuestro alcance, la tecnología, para que podamos alcanzar a esas personas. Sintamos lo que el Señor sintió en aquel momento. Vio, dice la Biblia, la necesidad. Le era necesario pasar por Samaria. Y han habido algunas veces que mi esposa sabe que le ha tocado que esperarme un buen tiempo. Ese día en la noche estaba hablando yo con este muchacho, fue el más reciente, y ella pacientemente esperó en el carro porque sabía que había un trabajo que hacer. Había una persona que necesitaba escuchar el mensaje de Dios. Y yendo de regreso, y no sintamos ninguna pena cuando no podemos manejar las escrituras, pero preocupémonos por aprender a manejar la Biblia para que podamos compartir este mensaje de salvación con alguien. El resultado de este encuentro, y con esto vamos a terminar, vemos el resultado que ella confesó el pecado cuando le dijo: bien has dicho con rectitud. Al encontrarnos con el Señor, vamos a confesar el pecado. Y decía el pastor al inicio acá que a veces andamos llevando esa máscara y no queremos enseñar realmente lo que seamos. Y me encantó lo que dijo el hermano Tara ayer en la mañana. Y dijo él: hay que pelar esa cebolla para ver qué es lo que hay allá adentro. Y es una realidad. Una cebolla no huele a nada cuando anda así, pero empieza a quitarle la cáscara y se da cuenta de lo que verdaderamente hay ahí adentro. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos honestos delante de Él y vengamos y le digamos: sí, Señor, yo necesito ayuda en esto, yo no puedo. Hay cosas que realmente nosotros hemos venido acarreando por años, por tiempos, y que no nos dejan caminar en el propósito de Dios. Y ya no es tiempo de estar llevando esa vida casual, la vida en el evangelio. Dice la palabra del Señor acá, cuando ya terminando acá, versículo 39, si lo tiene por ahí, el versículo 39 de ese mismo capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y muchos samaritanos creyeron por la palabra de esa mujer. Y esa es la gran necesidad que hay hoy en día. Pero no vamos a tener ese valor de compartir el mensaje de Dios sin antes no tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta el silencio también a veces, porque tenemos una gran necesidad allá afuera. Si usted ve las estadísticas, el porcentaje de jóvenes que abandonan la iglesia al salir de high school es increíble. Ya no se diga al salir de la universidad. Y la gran necesidad
que hay en este momento de compartir el evangelio con alguien. La Coca-Cola dijo el año pasado que este año iba a ser un año que iban a hacer hasta lo imposible para que cada persona en el planeta pruebe una Coca-Cola. Y si nosotros lleváramos esa mentalidad, vamos a hacer hasta lo imposible para que cada persona aquí alrededor de nosotros pruebe el mensaje de salvación. A veces ni los vecinos se dan cuenta que nosotros somos creyentes. Y no lo estoy regañando, es una realidad y una gran necesidad. Voy a cerrar acá con el mensaje de el doctor Billy Kim, que se los he mencionado, pastor de una iglesia en Sur Corea. Como quien dice Billy Graham, grande allá durante la guerra del 1955, cuando más de 35,000 soldados de Estados Unidos murieron allá. Este niño comenzó a llegar a las barricadas de los soldados americanos a pedirles candy. No iban a la escuela porque ya las escuelas las habían quemado. La guerra era increíble. Y él estaba aquí hoy, esta mañana en Asheville. Lo que les quiero contar es que los soldados ya se iban a mover para otro lugar y le pidieron si se quería ir con ellos para que les ayudara. Él les hacía fuego, sabía cómo levantar fuego ahí alrededor porque él era de ahí, y él les enseñaba. Tenía como 8 o 9 años y se mudó y le dijo a la mamá que se iba a ir con los soldados, que iba a regresar quizás en 1 semana, 2 semanas, y ella pues le dijo está bien, y se fue. Y un sargento de aquí de Virginia le dijo a este niño: quisieras ir a Estados Unidos de América. Y él le dijo: ¿y cómo es? No había Google para enseñarle cómo es Estados Unidos. Mirá, le dice, esta es una revista de una de las tiendas de allá, y dice que vio un catálogo de la tienda de Sears y vio la ropa que se ponían acá y la gente cómo andaba, y eso lo emocionó a él también. Y este sargento comenzó a hacer los arreglos necesarios para que este niño viniera a Estados Unidos. No solo le arregló los papeles para que viniera acá, sino que le consiguió la beca a una universidad de prestigio aquí en Sur Carolina, de Bob Jones University. Él se aseguró de que este niño viniera a Estados Unidos, estudiara en una universidad cristiana, allí donde él recibió a Cristo Jesús. Está hablando de la inversión que hizo una persona. Y eso le digo muchas veces a ustedes: a lo mejor nosotros no vamos a ganar 10 personas, pero podemos invertir en una persona que quizás Dios va a usar para ganarse miles para Cristo. Ese sargento no se daba cuenta que estaba invirtiendo en una persona que iba a regresar años más tarde a Sur Corea, donde millones de personas han recibido al Señor. Estoy hablando que solo en la cruzada, cuando predicó Billy Graham y Billy Kim fue el traductor, había cada tarde 1,5 millones de personas escuchando el mensaje de salvación. Y hoy tienen la cadena más grande de Asia, cadena de radio más grande que hay allá, es la FBC de Sur Corea. Es el país que tiene más misioneros en el mundo, 35,000 misioneros a nivel mundial, por la revolución del evangelio que este hombre, en ese tiempo un niño, ha creado en ese lugar por la inversión de una persona. Y dijimos al inicio de este año: cada uno alcance uno. Hay ese uno en su vida que nosotros podemos alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a poner en pie y vamos a orar. Aleluya, gloria al Señor. Posiblemente usted está en este lugar y a lo mejor está en esa incertidumbre, como estaba esa señora en esa oportunidad. Ya no sabía qué hacer con su vida. Ya no podía hacer nada y había tratado muchas cosas. Pero en ese momento se aparece el Señor. Ahí con los ojos cerrados, posiblemente está ese
Ya usted sabe, usted le puede poner nombre a ese cántaro que no lo deja caminar o que no la deja caminar. Hay gente que dice: yo no tengo valor de evangelizar. La Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Si alguien quisiera decirle al Señor: yo quiero ser usado para honra y gloria de tu nombre, puede venir al altar y decirle al Señor: todo mi miedo, todo esto yo lo quiero dejar, quítalo. O ahí donde está, yo puedo orar de aquí. Levante la mano quien necesita ayuda del Señor para ser un verdadero testigo de Cristo. Amén. Y vamos a orar. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos del Señor para poder compartir este evangelio y hacer lo que hizo esta mujer. Muchas personas creyeron al Señor por la palabra de ella. Gloria a Dios. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.